Hola, ¿cómo están? Espero y bien aquí otro capítulo de esta historia espero y les esté gustando. Todo el contenido de este canal relacionado con Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba y otras obras pertenece a sus respectivos creadores y dueños legales. Yo no soy propietario de las franquicias, personajes ni mundos originales de dichas obras. Lo único que me pertenece son las historias originales y adaptaciones fanfic creadas para este canal. Todos los créditos corresponden a G.G. Akutami por Jujutsu Kaisen. Koyoharu Gotouge por Kimetsu no Yaiba. Y a cada autor original de sus respectivas obras. Este canal no busca lucrar con dichas franquicias, sino rendir homenaje a través de la escritura y creatividad de fanfics. Con esto dicho, que disfruten este capítulo. Gracias por ver. El sol, un astro que Axel apenas recordaba con claridad, se filtraba a través de las hojas de un árbol, proyectando patrones danzantes sobre su rostro. Un calor suave, casi reconfortante, acariciaba su piel, una sensación extraña después de la desolación gélida de su propio tiempo. Estaba tendido boca arriba, la hierba fresca y ligeramente húmeda bajo su espalda, un contraste abrumador con el asfalto quebrado y la ceniza perpetua de su mundo. Habían pasado más de 1000 años desde que la primera maldición había aparecido, o al menos eso era lo que la historia de su tiempo decía. Pero la grieta, esa anomalía cósmica que lo había engullido, lo había arrojado a un lugar y un tiempo completamente inesperados. Axel, mientras abría los ojos lentamente, parpadeando contra la luz cegadora. ¿Qué ha pasado? Su voz sonó ronca, apenas un susurro. Se llevó una mano a la frente, sintiendo un dolor punzante que le taladraba el cráneo. Era un eco de la confusión que lo invadía, un intento desesperado de su mente por reconstruir los fragmentos de lo sucedido. Axel. Me siento raro y adolorido, aparte, ¿estoy en pasto? Su mente luchaba por procesar la incongruencia de la situación. Entonces, como una avalancha imparable, los recuerdos lo golpearon. Imágenes vívidas y brutales se proyectaron en su mente. El cielo rasgado, el grito de la grieta, el terror en los ojos de su familia. La desesperación, el miedo, la impotencia. Todo regresó con una fuerza abrumadora. Axel. De rodillas, mirando al suelo, las lágrimas brotando sin control por sus ojos hinchados y enrojecidos. No. Su voz se quebró en un lamento desgarrador. Estaban enfrente de mí, los vi. ¿Por qué esa grieta? ¿Por qué? Golpeaba el suelo con los puños cerrados, arrancando la hierba con furia, solo para lastimarse las manos, pero el dolor físico era insignificante comparado con el tormento de su alma. Sus nudillos se magullaron contra la tierra, pero no lo sintió. Solo la punzada en su pecho, el vacío que había dejado la pérdida. Las imágenes de sus seres queridos, desvaneciéndose en la luz cegadora de la grieta, se repetían sin cesar en su mente. Axel. ¿Por qué pasó todo esto? ¿Qué debería hacer? Su mente se sentía como un torbellino de emociones, sin un ancla a la que aferrarse. Se levantó con dificultad, sus músculos protestando por el esfuerzo. Sus ojos, aún empañados por las lágrimas, escanearon los alrededores. A lo lejos, entre la bruma de la mañana, se vislumbraba la silueta de una ciudad. Edificios que se alzaban hacia el cielo, un contraste impactante con las ruinas a las que estaba acostumbrado. Axel. Supongo que tengo que ir hacia esa ciudad. Ojalá y esté alguien vivo. Una débil chispa de esperanza, casi imperceptible, se encendió en su interior, luchando contra la marea de desesperación. Aunque su expresión no lo delatara completamente, Axel se sentía destrozado. La imagen de su familia, desvaneciéndose ante sus ojos, era una herida abierta que sangraba en su alma. Saber que estaban justo enfrente de él y que se habían ido, arrastrados por esa anomalía, lo había dejado al borde del abismo. Su salud mental pendía de un hilo tan fino como la telaraña más delicada. Cada paso hacia la ciudad era un acto de fe, una búsqueda de respuestas en un mundo que ya no entendía. Llegó a la ciudad, y la visión lo dejó atónito. Las calles estaban repletas de gente, bulliciosas y vibrantes, ajenas a cualquier catástrofe. Niños riendo, parejas paseando, el tráfico fluyendo con normalidad. Era un mundo que no se parecía en nada al suyo, un mundo donde la vida continuaba sin la sombra constante de la aniquilación. Axel. ¿Pero qué? ¿Aquí no pasó nada? Exclamó en su mente, la confusión reemplazando momentáneamente el dolor. La escena era tan incongruente que le costaba creer lo que veían sus ojos. Pero algo mucho más impactante, lo golpeó de repente. Un escalofrío le recorrió la espalda, erizando los vellos de su nuca. Axel. Con una expresión de puro miedo, sus ojos se abrieron desmesuradamente. ¿Qué mierda? ¿Qué es eso? Su voz interior temblaba.
Detrás de una mujer que caminaba despreocupadamente por la acera, una criatura grotesca se arrastraba, sus formas distorsionadas y sucias, sus ojos vacíos y maliciosos. Era una maldición, inconfundible, pero la mujer no parecía notarla. Y no era solo ella. Había docenas, quizás cientos, de personas, y detrás de muchas de ellas, estas abominaciones se cernían, acechando, persiguiéndolas como sombras invisibles. Axel. Asustado, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. ¿Qué es esto? ¿Por qué parece que nadie los ve? Sus ojos se movían frenéticamente de una maldición a otra, su mente incapaz de comprender la situación. Mientras observaba a su alrededor, una sensación extraña se apoderó de él. No era miedo puro, sino una familiaridad inquietante. Axel. Aunque tienen apariencia desagradable, extrañamente se me hacen familiares, un escalofrío recorrió su espina dorsal. ¿Había visto algo así antes? ¿En sus pesadillas? ¿O en los relatos fragmentados de su mundo moribundo? Continuó caminando por la ciudad, algo temeroso de estas criaturas. Su presencia era un recordatorio constante de su propio infierno personal. Lo más desconcertante era que no lo atacaban, simplemente se movían entre la gente, ignorándolo por completo. En su mente, las escenas atroces de su mundo, cuando casi toda la humanidad había perecido, seguían repitiéndose, una y otra vez. Axel. Tengo que encontrar respuestas, o eso creo. La verdad, ya no hay sentido de seguir. Solo me puedo vengar. Ya no me queda nada, la idea de la venganza, un fuego frío y oscuro, comenzaba a arraigarse en su corazón, dándole un propósito macabro en este nuevo y extraño mundo. Axel siguió caminando, sus pasos pesados, su mente un torbellino de pensamientos. De repente, se topó con algo extraño, una anomalía en medio de la normalidad de la ciudad. Un domo negro. Se alzaba imponente, una barrera opaca que distorsionaba la luz a su alrededor. Lo miró con extrañeza, la curiosidad superando momentáneamente su temor. Tentativamente, extendió una mano para tocarlo. Axel. Al sentir una descarga eléctrica que le recorrió el brazo, retiró la mano bruscamente, asustado. ¿Qué rayos fue eso? Era como un domo, pero muy extraño. Hay cosas muy extrañas por aquí, se frotó la mano entumecida, la sensación de la descarga aún vibrando en su piel. Decidió que no podía hacer nada allí y se alejó. Siguió vagando sin rumbo, la desesperación creciendo con cada paso. No sabía a dónde ir ni qué hacer. Las esperanzas de encontrar algo o alguien que pudiera darle sentido a su situación se desvanecían lentamente. Axel. No sé ni a dónde voy, no tengo rumbo alguno, su voz interior sonaba derrotada, el eco de su soledad resonando en el silencio de su mente. De repente, un ruido extraño lo sacó de su letargo. Gritos. Gritos de ayuda que provenían de una estación de metro cercana. Su cuerpo se tensó al instante. Axel. ¿Gritos de ayuda? Esto me trae malos recuerdos. Solo me asomaré y, si no puedo con esto, me iré. La cautela, forjada en la brutalidad de su pasado, lo impulsó a acercarse, pero el miedo lo mantenía a raya. Se asomó con precaución por la entrada de la estación, el aire denso y viciado. La escena que se desplegó ante sus ojos le heló la sangre. Dos de esas criaturas, más grandes y horribles que las que había visto en la calle, estaban atacando a una pareja. Los gritos de la mujer eran desgarradores, el hombre intentaba protegerla inútilmente. Axel. Definitivo, no voy. Esa cosa es más fuerte que un humano normal, por Dios, ¿qué podría hacer yo? Su instinto de supervivencia le gritaba que huyera. Sus brazos y piernas se sentían pesados, inútiles. Pero el destino, o quizás la mala suerte, tenía otros planes. Sin previo aviso, una de esas criaturas, una de las que había estado persiguiendo a la pareja, apareció detrás de Axel. Se abalanzó sobre él con una velocidad sorprendente, sus garras extendidas. Axel, con un reflejo forjado por el trauma, esquivó el ataque por milagro, girando sobre sus talones justo a tiempo. La garra rasgó el aire donde su cabeza había estado un instante antes. Axel. ¿Por qué estoy tan salado? Un resoplido de frustración y miedo escapó de sus labios. Su corazón latía desbocado, el pánico comenzando a invadirlo. Intentó devolver el golpe, un puñetazo desesperado dirigido a la criatura, pero ésta, con una agilidad sorprendente, lo esquivó con facilidad. En un instante, la maldición contraatacó, un golpe brutal en el estómago que lo envió volando contra una pared de concreto. El impacto le sacó el aire de los pulmones, y se desplomó en el suelo, el dolor irradiando desde su abdomen. Axel. Viendo a su alrededor, su respiración entrecortada, no serán suficientes los puños para esta cosa.
Tengo que buscar un arma. Su mirada frenética se posó en un tubo de metal oxidado que yacía en el suelo. Era su única esperanza. Con un esfuerzo, se arrastró hacia el tubo, sus músculos adoloridos y protestando. Lo agarró con fuerza, sintiendo el frío metal en sus manos. Se puso de pie, tambaleándose ligeramente, y se lanzó contra la criatura, intentando asestar un golpe con el tubo. Pero la maldición era demasiado rápida, esquivándolo de nuevo. Axel recibió otro golpe, esta vez en el hombro, que lo hizo girar. Axel. Esta cosa es muy veloz y fuerte. Tengo que hacer un plan. El dolor se intensificaba, pero la adrenalina lo mantenía en pie. Necesitaba pensar, no solo reaccionar. Esquivó otro golpe de la criatura, moviéndose con más intención esta vez. Intentó un ataque más con el tubo, fallando de nuevo, pero esta vez, el fallo fue calculado. Recibió otro golpe, pero fue justo lo que quería. La maldición, confiada, se acercó demasiado. Axel. Es mi momento. Estoy cerca. Lo puedo golpear. La determinación brilló en sus ojos. Había encontrado una apertura. Con un grito de rabia y desesperación, Axel giró el tubo con toda su fuerza, conectando un golpe seco en la cabeza de la criatura. Un sonido repugnante de carne blanda y hueso crujiendo resonó en el metro. La maldición se tambaleó, aturdida por el impacto. Sin perder un segundo, Axel le dio otro golpe con el tubo, esta vez en el torso, haciendo que la criatura retrocediera. Intentó repetir el ataque una vez más, pero antes de que pudiera hacerlo, la segunda criatura, la que había estado atacando a la pareja, se movió con una velocidad sorprendente. Un golpe brutal por la espalda lo mandó volando aún más lejos que la primera vez, estrellándose contra un pilar de concreto. El impacto fue devastador, dejándolo sin aliento. Axel. ¿Pero qué mierda? Este es más fuerte. Me siento mal, estos golpes me pasan factura, tose sangre, el sabor metálico llenando su boca. Su visión se nublaba, y el cansancio lo invadía. Estaba al límite. Justo cuando la oscuridad amenazaba con engullirlo, una sombra se cernió sobre las maldiciones. Un sonido metálico, el silbido de una espada al cortar el aire, resonó en la estación. Llegó alguien, una figura esbelta que blandía una espada extraña. No era una katana común. Esta parecía tener una de esas criaturas, una maldición, enredada en su propio cuerpo, fusionada con la hoja. Con una sonrisa de oreja a oreja, una expresión de euforía que contrastaba con la brutalidad de la escena. Vaya. Aquí estaba el trabajito. Espero y me paguen de inmediato. La figura se movió con una velocidad asombrosa, desenvainando la espada con un movimiento fluido. Las maldiciones, que antes parecían invencibles, ahora se veían diminutas frente a esta nueva presencia. Axel, apenas consciente, observó cómo la figura se lanzaba al combate, un destello de acero y una ráfaga de movimientos que prometían un final para las horribles criaturas. Maldiciones. Grado 4, la que atacó a Axel primero. Grado 3, la que atacó a la pareja y luego a Axel por la espalda. Axel. Fuerza. 10. Velocidad. 10. Energía maldita. 5. Ritual. No. El recién llegado. Fuerza. 1600. Velocidad. 1500. Energía maldita. No, o al menos no se ha manifestado aún en el combate. Ritual. No, o no se ha manifestado aún en el combate. El aire en la estación de metro se había vuelto denso con el olor a óxido y un hedor dulzón y nauseabundo, el rastro de las maldiciones. Axel, tendido en el suelo, con la respiración entrecortada y un dolor agudo que le atravesaba el abdomen, apenas podía mantenerse consciente. La figura esbelta que había aparecido de la nada se movía con una gracia letal, casi inhumana. Era un torbellino de movimiento, un borrón indistinto para los ojos de Axel. Podemos ver al recién llegado, con una expresión de fría determinación, blandiendo su extraña katana. El arma, con esa criatura enredada en su hoja, parecía vibrar con una energía propia. Con un movimiento fluido y casi imperceptible, la figura se lanzó contra la maldición de grado 4 que había atacado a Axel. Un destello metálico, un silbido cortante, y la criatura se desintegró en una explosión de energía maldita, dejando solo un rastro de humo oscuro que se disipó en el aire viciado. No hubo gritos, ni lucha, solo una aniquilación instantánea. Axel abrió los ojos de par en par, una mezcla de asombro y terror reflejada en ellos. No vi sus movimientos, es muy veloz. Su mente, a pesar del dolor, intentaba procesar lo que acababa de presenciar. La velocidad del atacante era algo que nunca había visto en su propio mundo, ni siquiera en los relatos más fantásticos de los pocos supervivientes. Pero el recién llegado no se detuvo.
En lugar de eso, se giró con la misma velocidad sobrenatural hacia la maldición de grado 3 que seguía acosando a la pareja, y lo que hizo a continuación dejó a Axel completamente helado. Con la misma eficiencia brutal, la figura se dirigió hacia la pareja aterrorizada. Un segundo destello de la katana, un grito ahogado de la mujer, y tanto ella como el hombre cayeron al suelo, sin vida. La sangre se extendió rápidamente sobre el concreto sucio. Esto sorprendió a Axel hasta lo más profundo de su ser. Axel. Con la boca ligeramente abierta, sus ojos fijos en los cuerpos sin vida, un miedo gélido le recorrió la espina dorsal. ¿Los mató? ¿Por qué? Esto está mal, su mente se aceleró, el pánico comenzando a apoderarse de él. Había huido del horror de su mundo solo para encontrarse con una nueva y aún más incomprensible forma de brutalidad. Si va por mí, si no pude con una de esas cosas, dudo poder hacerle algo a él. Un sudor frío le perló la frente. La desesperación se apoderaba de él, sintiéndose atrapado entre la espada y la pared. Al momento de pensar en eso, la figura se acercó a Axel con una velocidad que desafiaba la lógica. Antes de que Axel pudiera reaccionar, el recién llegado le dio un golpe con la parte sin filo de la katana en el abdomen, justo donde ya tenía las costillas fisuradas. El impacto fue brutal, un dolor explosivo que le arrancó un gemido. Axel, escupiendo saliva, mezclada con un poco de sangre, mientras se doblaba sobre sí mismo, arrodillándose por el dolor insoportable esta fuerza. Siento que mi pecho se va a romper, apenas podía respirar, el aire le quemaba los pulmones. ¿Qué quieres, y quién eres? Logró articular con voz ronca, levantando la vista con dificultad para mirar a su atacante. La figura, que ahora podía ver más claramente, era una mujer. Tenía un físico atlético, cabello oscuro y corto, y una expresión seria y casi aburrida. Pero lo que más le llamó la atención fue una cicatriz prominente en la comisura de su boca. Toji F. Con seriedad, su mirada fría y penetrante, eso no te interesa. Aparte, no eres quien busco. Agradécete que te dejaré con vida. Su voz era monótona, desprovista de emoción, como si la aniquilación que acababa de realizar fuera una tarea mundana. Axel. Analizándola, su mente luchando por conectar los puntos a pesar del dolor. Espera, tiene una cicatriz en la comisura de la boca, me parece familiar, ¿acaso será Toji? Pero no, Toji no era hombre. La confusión se sumaba a su dolor. El nombre de Toji Fushiguro, el asesino de hechiceros, resonaba en su mente por alguna razón, pero recordaba que Toji era un hombre. ¿Sería una versión alternativa? ¿O simplemente una coincidencia? Toji F. Con una sonrisa fugaz, casi imperceptible, que no llegaba a sus ojos. Bueno, me voy. El trabajo está hecho. Se giró sin más preámbulos. Asimismo, desapareció en un borrón de velocidad, dejando a Axel solo en el silencio ensordecedor de la estación de metro, rodeado por los cuerpos sin vida de la pareja y los restos de las maldiciones. En los pensamientos de Toji F, mientras se alejaba con la misma velocidad asombrosa. Toji F. Ese mocoso tiene una energía extraña. Bueno, igual no importa, su mente ya estaba en su siguiente objetivo. La peculiaridad de Axel era solo una nota al margen en su día. Esta energía se debía a que Axel era de otro mundo, una anomalía en el flujo de la energía maldita de esta dimensión. No le otorgaba ninguna ventaja en combate, ni habilidades especiales, solo era una firma inusual que los pocos individuos sensibles a la energía maldita podían percibir, aunque no supieran interpretarla. Era simplemente algo inusual, una rareza que no representaba una amenaza inmediata para alguien como Toji F. Luego de lo acontecido, Axel salió de la estación de metro, cada paso era una tortura. Se tomó el abdomen con una mano, el dolor era insoportable. Sentía como si sus costillas estuvieran astilladas, y un sabor metálico en la boca le indicaba que tenía hemorragias internas. Estaba débil, mareado, y la visión se le nublaba intermitentemente. La gente en la calle lo miraba con curiosidad, algunos con preocupación, pero nadie se atrevía a acercarse a un joven cubierto de polvo y sangre, tambaleándose como un borracho. Axel. Con voz apenas audible, dirigiéndose a un transeúnte, disculpe, ¿el hospital más cercano? Su voz era un hilo, pero la urgencia en sus ojos era evidente. Después de un rato, que le pareció una eternidad, y de preguntar a varias personas, finalmente llegó al hospital. La fachada blanca y aséptica contrastaba con la oscuridad de su experiencia. Ingresó a urgencias, donde el personal lo atendió de inmediato, alarmado por su estado. Lo llevaron a una camilla, y el mundo se volvió negro mientras los médicos se apresuraban a estabilizarlo.
Después de un rato, en el pasillo del hospital, dos médicos conversaban en voz baja, susurrando sobre el caso inusual que acababan de atender. Doctor 1. En voz baja, con un tono de perplejidad. ¿Qué crees que le pasó al joven que ingresó ayer? Tenía fisuras en las costillas y varias hemorragias internas. Es un milagro que haya llegado por su propio pie. Doctor 2. También en voz baja, con un encogimiento de hombros, no lo sé. A lo mejor se metió en problemas con una banda criminal. Las heridas eran bastante severas para ser un simple accidente. Doctor 1. Tal vez. Pero no parece el tipo de persona que se involucraría en algo así. Y su estado mental, parecía muy afectado, como si hubiera visto un fantasma. Doctor 2. Lo raro es que no hubiera ningún registro de su información. Su voz bajó aún más, un indicio de la anomalía. Era como si el joven no existiera en ningún sistema. Ni un documento, ni una identificación. Tendremos que reportarlo a las autoridades si no aparece nadie que lo reclame. En el cuarto de Axel, la luz tenue de la mañana se filtraba por la ventana. El olor a desinfectante era abrumador. Axel, abriendo los ojos lentamente, sintiendo la pesadez de su cuerpo, esto ya se está haciendo costumbre, un suspiro de resignación escapó de sus labios. Despertar herido, desorientado, era una constante en su nueva y miserable existencia. Se levantó de la camilla con cautela, sintiendo los vendajes que cubrían su torso y brazos. Cada movimiento era una punzada de dolor, pero ya estaba acostumbrado. Observó los vendajes, un recordatorio tangible de su imprudencia. Axel. Debo dejar de meterme en cosas ajenas a mí, se reprochó a sí mismo, la imagen de la pareja muerta y la indiferencia de Tojief grabadas a fuego en su mente. Su intento de ayudar había sido inútil y casi le cuesta la vida. Después de 2 semanas de recuperación, en las que los médicos lo monitorearon de cerca y él se mantuvo en silencio sobre los detalles de su accidente, finalmente le dieron el alta. Sin embargo, había un problema considerable. Tenía una deuda con el hospital. Sin papeles, sin identidad, sin dinero, era un fantasma en esta sociedad. Axel, me lleva lo que trajo. ¿Por qué todo me sale mal? Pensó con frustración, mientras salía del hospital con una bolsa de papel con sus pocas pertenencias y una factura que no podía pagar. La libertad era agridulce, pues lo dejaba de nuevo a la deriva. Caminó sin rumbo otra vez, las calles de la ciudad pareciendo más hostiles que antes. El sol brillaba, la gente reía, pero para él, era solo un telón de fondo para su propia miseria. De reojo, mientras pasaba por un puesto de comida callejera, vio a la mujer que le había causado esas heridas. Tojief. Estaba sentada en un taburete, comiendo tranquilamente un tazón de ramen, ajena a todo. Una mezcla de miedo y una extraña curiosidad lo invadió. Su instinto le decía que huyera, pero la necesidad de respuestas era más fuerte. Tenía que saber qué eran esas criaturas y por qué solo él podía verlas. Axel, con nerviosismo, sus manos sudando ligeramente, se acercó al puesto de comida. Oye, disculpa, tengo algo que preguntarte, si no es mucha molestia. Su voz era un poco más alta de lo que pretendía, y se sintió ridículo al instante. Tojief. Levantó la vista, sus ojos fríos y sin emoción, una ligera molestia cruzando su rostro. Dejó el tazón de ramen por un momento. Creo que te vi en algún otro lugar, ¿nos conocemos? Su tono era plano, casi desinteresado. Axel. El nerviosismo se acentuó. La frialdad de su voz lo intimidaba, pues, casi me matas, pero me perdonaste la vida. Logró decir, sintiendo cómo el rubor subía por su cuello. Tojief. Posó su mano en su barbilla, una mueca pensativa en su rostro, como si estuviera intentando recordar algo insignificante. Ah, sí, ese mocoso con energía rara. Me sorprende que te recuperaras. Te debía haber roto algunas costillas. Creo que no estoy en forma. Su comentario fue dicho con una naturalidad escalofriante, como si hablar de romper huesos fuera tan normal como el clima. Axel. Con miedo, sus ojos se abrieron ligeramente, no sé cómo sentirme ante ese comentario. La ironía de la situación no se le escapaba. Estaba hablando con la persona que casi lo mata, y ella se preocupaba por su forma. Tojief. Con molestia, volviendo a su ramen, bueno, ¿qué quieres? No tengo tu tiempo, mocoso. Su paciencia era claramente limitada. Axel. Nervioso, pero decidido a obtener respuestas, solo quería saber qué son esas criaturas. Pude verlas, las eliminaste, así que tal vez las puedes ver. La esperanza de encontrar a alguien que compartiera su visión era inmensa. Tojief. Tomó un sorbo de su ramen, luego lo miró. ¿Te refieres a las maldiciones? Esas cosas no las puedo ver, pero las puedo sentir.
Su respuesta fue directa, sin rodeos, pero dejó a Axel aún más confundido. Axel, frunciendo el ceño sentir. Era una distinción importante, pero no la entendía del todo. Toji F. Molesta, su mirada se endureció, preguntas mucho, mocoso. Claramente, no le gustaba ser interrogada. Esta se iría de ese lugar, dejando su tazón de ramen a medio terminar, pues le fastidió que Axel hiciera tantas preguntas. Se levantó y se alejó con la misma indiferencia con la que había llegado, dejando a Axel en el puesto de comida, solo y pensando qué hacer. Después de un rato, Axel se fue a buscar trabajo. Necesitaba vivir de algo, y la realidad de su situación sin documentos lo golpeó con fuerza. Era una tarea difícil, casi imposible, pero la necesidad lo obligaba. Recorrió la ciudad, de puerta en puerta, enfrentándose a rechazos constantes. Nadie quería contratar a alguien sin identificación, sin un historial, sin nada. Pero la suerte, o quizás la desesperación, finalmente le sonrió. Después de un buen rato, lo aceptaron en un pequeño restaurante de ramen, lavando platos y limpiando. Le pagaban poco, apenas lo suficiente para sobrevivir y pagar la deuda del hospital, pero era un comienzo. Axel, al menos tengo algo. No puedo darme el lujo de ser exigente, pensó, mientras fregaba platos con las manos agrietadas. La monotonía del trabajo era un bálsamo para su mente, un escape temporal de la constante confusión. A partir de ese día, Axel comenzó una rutina. Cada vez que podía, después de su turno, iba al puesto de comida donde solía encontrar a Toji F. Al principio, era difícil. Toji F era esquiva, monosilábica, y claramente no le gustaba la compañía. Pero Axel era persistente. A veces, le compraba el plato de comida para que se quedara más tiempo, una pequeña inversión para obtener información. Poco a poco, y gracias a la paciencia de Axel y la extraña tolerancia de Toji F, Axel fue recopilando información. Gracias a estas interacciones, durante los siguientes 2 meses, Axel supo lo básico de la hechicería. Aprendió sobre la existencia de la energía maldita, cómo las maldiciones nacían de las emociones negativas de la humanidad, y que había personas, como Toji F, que se dedicaban a eliminarlas. Toji F le explicó, a regañadientes, que existían hechiceros y que el mundo estaba dividido entre aquellos que podían ver las maldiciones y aquellos que no. También le habló de los grados de las maldiciones, aunque de forma muy somera. A pesar de la información que le proporcionaba, Toji F siempre fue reservada con Axel. Nunca le dio detalles personales, ni le explicó sus propias habilidades a fondo. Era una relación puramente transaccional. Información a cambio de compañía, y a veces, comida. Axel, por su parte, observaba. Observaba cómo Toji F se movía, cómo interactuaba con el mundo, cómo su presencia parecía repeler a las maldiciones de menor grado. Axel. Con todo lo que sé, debería entrenar mi cuerpo o pedirle a Toji F que me entrene, si es que quiere. Las maldiciones son muy peligrosas, y no puedo seguir siendo una víctima. La idea había estado rondando su mente durante semanas, creciendo con cada encuentro con una maldición, con cada recuerdo de su propia impotencia. Ya no quería depender de la suerte o de la intervención de otros. Al día siguiente, con una mezcla de nerviosismo y una nueva determinación, Axel fue al puesto de comida. Había tomado una decisión. Quería defenderse. Quería ser capaz de enfrentar el horror que ahora formaba parte de su realidad. Se acercó a Toji F, quien ya estaba comiendo su ramen habitual, y se preparó para hacerle la pregunta que podría cambiar su vida. La ciudad se despertaba con el murmullo de la vida cotidiana, pero para Axel, cada amanecer era una nueva batalla. Se dirigía al puesto de comida donde solía encontrarse con Toji F, sus pasos arrastrándose ligeramente sobre el asfalto. Se le notaban unas ojeras profundas y una mirada cansada, no por el agotamiento físico del trabajo en el restaurante, sino por el tormento incesante de su mente. Cada noche, sin falta, los sucesos de su mundo anterior se reproducían en su cabeza, una y otra vez. Las imágenes de sus seres queridos, el sonido de la grieta, la desesperación de los últimos momentos. No podía dormir bien. Las pesadillas lo arrastraban de vuelta a ese infierno, obligándolo a revivir el sufrimiento de sus seres queridos, una tortura constante que lo dejaba exhausto. Axel. Estoy muy cansado, no puedo dormir bien. Un suspiro pesado escapó de sus labios, el aire frío de la mañana calando en sus pulmones. La falta de sueño lo estaba consumiendo, pero la idea de cerrar los ojos y volver a ese lugar era aún más aterradora. Finalmente, llegó a su destino. El familiar aroma a ramen y el bullicio de la gente lo recibieron.
Allí estaba Toji F, sentada en su taburete habitual, ya con un tazón humeante frente a ella, ajena a la tormenta que se libraba dentro de Axel. Axel, levantando una mano a modo de saludo, con una sonrisa forzada. Hola, Toji F. ¿Cómo estás? Intentó sonar casual, pero la fatiga se notaba en su voz. Toji F. Volteó la cabeza lentamente, sus ojos fríos posándose en él. Su expresión no cambió, pero había un atisbo de reconocimiento. Oh, eres tú. ¿Qué necesitas? Su voz era tan monótona como siempre, desprovista de cualquier emoción. Axel. Se sentó en el taburete vacío junto a ella, sintiendo el frío del metal a través de su ropa. Solo te quería preguntar algo. Sabes, estoy viendo más maldiciones de lo normal últimamente. Se detuvo, buscando las palabras adecuadas. La presencia de las maldiciones había aumentado notablemente en los últimos días, un presagio inquietante que lo ponía en alerta. Toji F. Con una ceja levantada, un gesto que en ella denotaba una rara curiosidad y... ¿Qué? Si es por eso, de seguro es por los accidentes que han ocurrido últimamente, ya sabes, desastres naturales y todo eso. Su tono era de desinterés, como si las maldiciones fueran solo una molestia más en su día a día. Axel. Pensando, ya veo. Así que los desastres naturales también aumentan las maldiciones. Tiene sentido, la desesperación que generan debe ser inmensa, asintió, procesando la información. Bueno, no era solo eso. Tomó aire, preparándose para la verdadera razón de su visita. Toji F. Volteando a verlo de nuevo, su mirada un poco más fija entonces. La impaciencia era palpable en su voz, aunque su rostro permaneciera impasible. Axel. Dejó escapar un suspiro, como si se quitara un peso de encima. Solo te quería pedir que me entrenaras. Ya viste que no me puedo defender bien de una maldición débil. Su voz era firme, a pesar del nerviosismo. Había tomado una decisión, y no se echaría atrás. Toji F. Puso una mano en su mentón, una pose pensativa que rara vez adoptaba. Se quedó en silencio por un momento, evaluándolo, su mirada escrutadora. Está bien, pero solo dos cosas. Una ligera sonrisa, casi imperceptible, cruzó sus labios, una que Axel no había visto antes. Axel. Mirándola con expectación. ¿Qué cosas? Su corazón latió con fuerza. La posibilidad de aprender a defenderse, de no ser una víctima más, era un faro en su oscuridad. Toji F. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero que Axel ya empezaba a reconocer como su forma de broma. Primero, que me compres las comidas de aquí. Y segundo, que mis entrenamientos son como el infierno. Su tono era serio, pero había un matiz de advertencia en sus palabras. Axel. Con una mirada decidida, a pesar del escalofrío que le recorrió la espalda al escucharlo de infierno. Está bien. Las acepto. Tengo que volverme más fuerte. La determinación en su voz era genuina. Estaba dispuesto a pagar cualquier precio por la fuerza necesaria para sobrevivir y, quizás, para vengar lo que había perdido. Toji F. Terminando de comer su ramen, dejó el tazón vacío sobre la barra. Bueno, te veo mañana temprano en esta dirección. Dirección ficticia. Calle Kamo 3, 17, distrito de Shibuya. Le dio un trozo de papel arrugado con la dirección escrita a mano. Axel. Tomando el papel, sus ojos escaneando la dirección. Está bien. Mañana a primera hora estaré ahí. Se levantó, una nueva energía recorriendo su cuerpo a pesar del cansancio. Había un propósito, un camino a seguir. Axel pagó la cuenta de ambos, sintiendo un pequeño pinchazo en su ya escasa cartera, y se marchó del puesto. En el camino de regreso a su pequeño departamento, estaba sumido en sus pensamientos. Axel. He intentado recordar los sucesos del manga para poder prevenir cosas con mis posibilidades, pero al parecer no han comenzado. Supongo que comenzarán pronto. Debería decirle a Toji del Púrpura, digo, es la única en quien confío en estos momentos. Ya veré. Bueno, tengo que dominar al menos algo de mi energía maldita. Su mente era un torbellino de información, la necesidad de prepararse para lo que venía era abrumadora. La referencia al púrpura era un eco de su conocimiento previo, un recordatorio de los peligros que se avecinaban. Axel no dominaba casi nada de la energía maldita. Toji F, al no usarla ella misma, no sabía casi nada de su uso o manipulación. Su fuerza residía en su físico y en su habilidad para sentir las maldiciones, no en la hechicería tradicional. Por consiguiente, Axel estaba solo en ese aspecto, lo que hacía su camino aún más arduo. Al llegar a su departamento, el pequeño espacio se sentía aún más vacío que de costumbre. Se recostó en la cama antes de bañarse, el cansancio físico y mental pesando sobre él.
Mientras cerraba los ojos por un momento, intentó no pensar en cómo antes lo recibían los de su familia, con risas y abrazos, un contraste doloroso con el silencio actual. Intentó quitarse esos pensamientos en el baño, bajo el chorro de agua fría, pero seguían ahí, persistentes, como fantasmas. Incluso vio una escena similar a la de Geto después de que mataran al recipiente de plasma estelar, una visión que lo perturbó profundamente, un presagio de la oscuridad que se cernía sobre este mundo. Después de otra noche de no dormir bien, Axel se levantó antes del amanecer. La determinación era más fuerte que el agotamiento. Se dirigió a la dirección que le dio Toji F. Al llegar, la vio de pie junto a un vasto campo de pasto, el rocío de la mañana aún cubriendo la hierba. El lugar era un contraste con la bulliciosa ciudad, un espacio abierto y tranquilo, perfecto para un entrenamiento infernal. Axel se acercó a Toji F, sintiendo una mezcla de aprensión y emoción. Toji F. Indiferente, con los brazos cruzados, buenos días. Su voz era plana, sin el menor atisbo de calidez. Axel. Levantando una mano, un poco más animado de lo que se sentía. Hola. Buenos días. Se esforzó por sonar enérgico. Toji F. Mirándolo de pies a cabeza, sus ojos escrutadores evaluando cada centímetro de su cuerpo, te falta músculo, resistencia, tolerancia al dolor, o más bien, todo, en pocas palabras. Su comentario fue brutalmente honesto, sin un ápice de tacto. Axel. Con tono sarcástico, una pequeña sonrisa amarga en sus labios, gracias por la motivación. La verdad dolía, pero no podía negarla. Toji F. Pensando, su mirada recorriendo el campo, bueno, será primero aumentar fuerza y velocidad. Lo básico. Un plan comenzaba a formarse en su mente, un plan que prometía dolor y agotamiento. Axel. Con determinación, sus ojos fijos en ella. Estoy listo. Apretó los puños, la adrenalina comenzando a bombear por sus venas. Toji F. Con una sonrisa tétrica, una que le heló la sangre a Axel, muy bien. Compensemos con la rotura, digo, entrenamiento. Sus palabras resonaron en el aire, prometiendo un infierno personal para Axel. Axel. Tragó saliva nerviosamente, el miedo asomándose en sus ojos, bueno, sabía que no sería fácil, pero no imaginaba lo que le esperaba. Después de unas cuantas horas bajo el sol implacable, veríamos a Axel tendido en el suelo, respirando agitadamente. Su cuerpo temblaba, sus músculos ardían. Le hicieron hacer 100 abdominales, 100 sentadillas, 100 lagartijas, y luego, para rematar, 10 vueltas a todo el campo. Cada repetición era un tormento, cada paso una agonía. Axel. Respirando agitadamente, con la voz entrecortada a la mierda. Siento que quiero, No, espérate, deja respiro, Waara. No, ya, falsa alarma. Se revolcó en el pasto, el cuerpo pidiéndole a gritos que se rindiera, pero su mente se negaba. Toji F. De pie sobre él, con una sonrisa satisfecha, casi cruel. Felicidades. Terminaste el inicio del entrenamiento. Sus palabras, aunque de felicitación, sonaban a una sentencia. Axel. Con miedo, sus ojos se abrieron desmesuradamente, me va a matar, pensó, el agotamiento nublando su juicio. Esto era solo el inicio. Después de otro rato, veríamos a Axel en su departamento, acostado en su cama, completamente inmóvil. Cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor. Axel. Esto me va a matar. Es muy pesado su entrenamiento. Aunque hoy me contó un poco más de su vida, me alegro de que se esté abriendo un poco conmigo, a pesar del dolor, una pequeña chispa de calidez se encendió en su pecho. La dureza de Toji F era condeía una faceta más humana, una que Axel estaba empezando a vislumbrar. Flashback. En la tortura llamada entrenamiento, Axel estaba esforzándose para seguir adelante, para no desmayarse. Cada fibra de su ser le pedía que se rindiera, pero la imagen de su familia, el recuerdo de su impotencia, lo impulsaban a continuar. Finalmente, Toji F le concedió un breve descanso. Axel se sentó en el pasto, el cuerpo tembloroso, el sudor empapando su ropa. A lo lejos, vemos a Toji F observándolo, una expresión inusual en su rostro. Toji F. Es muy perseverante. Cualquiera ya se hubiera ido. ¿Qué lo motiva tanto? Me recuerda mucho a él, un pensamiento fugaz, una sombra de un recuerdo, cruzó por su mente. La tenacidad de Axel era extrañamente familiar. Esta se acercó a Axel, quien aún jadeaba por el esfuerzo. Axel. Respirando agitadamente, con la voz entrecortada, ¿qué ha pasado? Se refería al tiempo que había pasado, a la brutalidad del entrenamiento. Toji F.
con curiosidad, un tono que rara vez usaba con él. Dime, Axel, ¿qué te motiva tanto? Era una pregunta directa, inusual para ella. Axel, mirando al cielo, sus ojos reflejando una profunda tristeza, pues, quiero poder defenderme, y quiero respuestas sobre algo que me pasó. Su voz era suave, pero la convicción era palpable. La venganza y la verdad eran sus motores. Toji F. Mirando también al cielo, una expresión distante en su rostro. ¿Sabes? Creo que te dije que soy una cazarrecompensas. Su voz era un poco más suave de lo normal, una confesión a medias. Axel, pensando, sí, lo recuerdo, asintió, prestando atención a cada palabra. Toji F. Mirando al cielo, su voz casi un susurro. También lo hago por alguien, para un mejor futuro para él. Por primera vez, Axel vio una grieta en su armadura, un atisbo de su humanidad. Axel, con una sonrisa triste, comprendiendo la profundidad de sus palabras, ya veo. Aunque los medios son algo extremistas, digo, la suerte se te puede acabar, Toji. Alguien te puede matar. La preocupación era genuina. A pesar de su frialdad, Toji F se había convertido en la única persona en la que podía confiar. Toji F. Pensando, su mirada se endureció ligeramente. Lo sé, pero tengo que. Se detuvo, la frase inconclusa, pero el peso de sus palabras era evidente. Axel, mirándola directamente a los ojos, con una sinceridad abrumadora. ¿Encontraremos otra forma, sí? No quiero que la única persona en la que confío muera, ¿sabes? Sus palabras eran un ruego, una conexión que trascendía la relación de maestro-alumno. Era una promesa, un intento de evitar que Toji F se perdiera en su camino. Fin de flashback.